Buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días. Primero agradecer al doctor Tomasini su presencia, ¿verdad? Entonces, ahora es el momento. El voluntariado nació con una vocación de, pues eso, de caridad. Ayer hizo el programa el doctor precisamente preparando este encuentro de hoy, extraordinario, a mí me dio muchísima luz. A pesar de haber escuchado muchos audios del doctor, de haber leído, me dio muchísima luz. Le recomiendo a quien no lo haya escuchado que lo escuche, sobre la caridad, extraordinario. Nació el voluntariado, como decíamos, con la vocación de ayuda, primero para empezar a concienciarnos, a tener más conocimiento, y ahora ha llegado ya una realidad que es verdaderamente esa vocación que habíamos estado todos de empezar a tomar conciencia, de instruirnos para poder ayudar. Pues estamos convocando exclusivamente a las personas que verdaderamente ahora han dicho ese sí de ayuda real. Nos va a empezar a hablar de la nueva evangelización. Y es que es una nueva evangelización, es un modo diferente. Hemos estado viendo con Padre Pietro durante 21 programas, quiero recordar, una parte del proceso. Nos ha estado explicando la parte pastoral desde el punto de vista de ese proceso. Y el doctor Tomasini nos va a hablar del paso decisivo que todos deberíamos dar, que es empezar a ser conscientes, a tomar conciencia de esa unidad que ya tenemos y que verdaderamente lo que necesitamos es concienciarnos de que tenemos que creer a Jesús, y Jesús nos dice que si nosotros lo deseamos, Él pone el resto. Por tanto, se puede empezar ya, debemos empezar ya a dar vida a la divina voluntad, a poner en práctica lo que nos revela el famoso numeral 521 del Catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos que repetir en nosotros los estados y misterios de Jesús. Entonces el doctor, pues amablemente y generosamente, como siempre, pues va a empezar a hablarnos de la nueva evangelización. Le preguntaba al doctor de qué nivel había y que dónde empezaba. Y yo le he dicho que ya había cierto conocimiento, pero vamos a dejarle que sea él quien tome la iniciativa de empezar por donde él considere oportuno. Pues doctor, muchísimas gracias. No lo veo por aquí. Voy a pasar a la siguiente página. A ver. Doctor, muchas gracias por acompañarnos, por dedicarnos su tiempo. Y bueno, pues vamos a prestar mucha atención porque creo que va a ser muy rico y es un privilegio poder contar con él. Cuando usted quiera, doctor. Sí, ya. Ahora escuchamos muy bien. Decía yo que gracias, Jesús. Y bueno, pues buenas tardes para todos, buenas noches, buenos días, buenos lo que sea, ¿no? Nos quedamos en buenos y listo. Es un tema, esto de la nueva evangelización, son temas que los hemos oído desde hace mucho. O sea, esa nueva evangelización que tiene que empezar, pero casi siempre es una evangelización desde los mismos puntos de vista que teníamos antes. O sea, no había nada nuevo, simplemente era la forma de enseñarlo, la forma de expresarlo. Y por eso es que generalmente no causaba ninguna reacción adversa. En la actualidad, esta nueva evangelización se trata de llegar a la parte final, al culmen de la enseñanza de Jesús, de la vida de Jesús, de las acciones de Jesús. Y en pocas palabras, o sea, es la parte final de la finalidad que Dios tuvo para crear. Lógicamente, cuando vamos a hablar de esto, estamos hablando de aquello que Jesús dejó dicho en la última cena. En la última cena, Él dice, todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. ¿Qué querría decir con eso de no pueden con ello? O sea que la mentalidad de nosotros no estaba preparada para afrontar estas verdades y estas realidades de la acción divina.
estas realidades de lo que es esta creación, la finalidad de esta creación. Recordemos que ya les había hablado de la Eucaristía. Se habían ido 72 discípulos. Los apóstoles se quedaron porque prácticamente no tenían de otra. Perdón por la forma de decirlo. Pero cuando Jesús les pregunta y les dice que ustedes también se van a ir. Y entonces Pedro, que sale garante para dar una respuesta, el Evangelio nos lo pinta como muy convencido. Pero imaginemos por un instante la reacción de ellos. Son judíos educados totalmente en la Torá, acostumbrados a todos los ritos, a todas las leyes del judaísmo. Y ahora Jesús les está diciendo que se lo tienen que comer, que tienen que beber su sangre. Perdón, pero eso no es nada sencillo. Entonces el Evangelio nos lo pinta como que lo acepta muy bien. Yo más bien pienso que el pobre de Pedro y los demás han de haber dicho, ¿y ahora qué pasa? Nos quiere convertir en caníbales. O sea, imaginemos eso para el pueblo judío. Sin embargo, se quedaron. Pero eso quiere decir que si ese cambio tan brusco, no sé, tan grande, pudieron con ellos, se los tuvo que decir, ¿qué será aquello que Jesús mismo reconoce que no lo pueden tolerar? Todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. Y nosotros nos encontramos prácticamente en las mismas condiciones. Nos hemos acostumbrado durante 2000 años a todo lo que la Iglesia Católica nos ha ido pues poniendo como normas, como costumbres, o sea, como prácticas religiosas, como finalidades para de nosotros, tanto de nosotros para Dios, como de Dios para nosotros. Y bueno, hemos seguido, pero ahora llega Jesús y nos dice, bueno, de acuerdo, ya es tiempo de decirles aquello que hace 2000 años no les pude decir. Entonces, es una revolución ideológica, es una revolución, o sea, totalmente doctrinal, cambia totalmente todo. Yo creo que para empezar, vamos a ver lo que Jesús opina de todo lo anterior para irnos centrando y ver que todo lo anterior son símbolos, no son realidades, son símbolos. Y te voy a pedir, Jesús, que leas la 21:13, por favor. Todos conocemos lo que son los símbolos. O sea, el símbolo es algo que viene y da una idea de lo que será posteriormente o de lo que es la realidad. El símbolo nunca es la realidad, sino el símbolo es lo que está dando como señal de lo que vendrá después. ¿Ya lo tienes, Jesús? No se te escucha. Sí, le preguntaba, doctor, 21:13, ¿algún número en concreto? No, es todo el capítulo. Ok. Comienza Luisa diciendo, estaba siguiendo los actos que el querer divino había hecho en toda la creación. También buscaba los actos que había hecho tanto en nuestro primer padre, Adán, como en todos los santos del Antiguo Testamento, especialmente donde el supremo querer había hecho resaltar su potencia, su fuerza, su virtud vivificadora.
Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, las más grandes figuras del Antiguo Testamento, mientras eran figuras y figuraban al futuro Mesías, encerraban al mismo tiempo los dones, la figura, y simbolizaban todos los dones que habrían poseído los hijos del Fiat Supremo. Adán fue la verdadera y perfecta imagen, cuando fue creado, de los hijos de mi reino. Abraham fue símbolo de los privilegios y del heroísmo de los hijos de mi querer. Y así, como llamé a Abraham a una tierra prometida que manaba leche y miel, haciéndolo dueño de aquella tierra tan fecunda que era envidiable y ambicionada por todas las otras naciones. Era todo símbolo de lo que habría hecho con los hijos de mi voluntad. Jacob fue otro símbolo de ellos, porque descendiendo de las 12 tribus de Israel, debían hacer en medio de ellos el futuro reino que debía reanudar de nuevo el reino del fiat divino a mis hijos. José fue símbolo del dominio que habrían tenido los hijos de mi voluntad. Y así como él no dejó morir de hambre a tantos pueblos y aun a sus ingratos hermanos, así los hijos del fiat divino tendrán el dominio y serán causa de no dejar perecer a los pueblos que pedirán de ellos el pan de mi voluntad. Moisés fue figura de la potencia. Sansón, símbolo de la fuerza de los hijos de mi querer. David simbolizaba el reinar de ellos. Todos los profetas simbolizaban la gracia, las comunicaciones, las intimidades con Dios, que más que ellos habrían poseído los hijos del fiat divino. Mira, todos estos no eran más que símbolos, figuras de ellos. ¿Qué será cuando sean puestas fuera la vida de estos símbolos? Después de todos aquellos, vino la celestial señora, la soberana emperatriz, la inmaculada, la sin mancha, mi madre. Ella no era símbolo ni figura, sino la realidad, la verdadera vida, la primera hija privilegiada de mi voluntad. Y yo miraba en la reina del cielo la generación de los hijos de mi reino. Era la primera incomparable criatura que poseía íntegra la vida del querer supremo. Y por eso mereció concebir al Verbo eterno y madurar en su corazón materno la generación de los hijos del eterno fiat. A ver, espérate tantito, Jesús. Si nos hemos ido fijando todo lo que ha ido diciendo, bueno, todos los grandes del Antiguo Testamento, en donde está basada toda la ley, donde está basado todo lo que el pueblo judío tenía como norma religiosa, Jesús lo pone como símbolos de algo que tenía que venir después. Y ese algo que tenía que venir después tenía que encerrar en sí mismo
todos los dones, todos los atributos de todos estos personajes. O sea, toda la historia del Antiguo Testamento no es otra cosa más que la descripción de lo que van a ser los poseedores de esta realidad. O sea, y cada uno de estos poseedores tendrá como propiedad todos los atributos de todo el Antiguo Testamento. No sé si esto se capta. Pero esto es algo que si se hubiera dicho en aquel tiempo, yo creo que ahí sí le dan muerte antes. No le dan permiso, no le dan chance de llegar a la cruz. Todo fue desmenuzando así rápidamente cada uno de ellos, ¿no? Y luego, cuando llega la Virgen, dice algo que es preciso. No era símbolo, ni era figura, sino es la realidad, la verdadera vida y la primera hija privilegiada de mi voluntad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que María encierra en ella todo el Antiguo Testamento, pero es simplemente para darle vida nuevamente a todo lo que es la realidad que Dios quería tener en cada uno de nosotros. Por lo tanto, en María lo vemos como algo realmente aceptable, porque es la madre de Jesús y porque todos pensamos que es inmaculada. Y esa palabra de inmaculada nos hace nos ilustra, nos ilumina y nos dice, bueno, es que ella era inmaculada. Y Dios la hizo y le puso todos los atributos, todos los dones, todo lo necesario para ser la madre del Verbo eterno, encarnado, y para ser la reina del reino de Dios. Pero se nos olvida que Dios la hizo inmaculada, sí, pero María consigue su inmaculadez. O sea, no es una inmaculadez dada, no es preparada por Dios, sino todo lo que encierra María está encerrado en la voluntad querida de Dios. ¿Se acuerdan de cuáles son las características de la voluntad querida? Dios quiere algo de una persona y se lo propone, tiene todos los dones necesarios para que esa persona lleve a cabo su misión, pero la decisión se la deja a la persona. Si la persona acepta, Dios la dota con todo aquello que tenía preparado. Si la persona no acepta, simplemente no le da aquello que tenía preparado, pero no hay culpa en la persona. No se le toma como una falta, como una culpa. Y María es exactamente el modelo de esa persona que acepta la voluntad querida de Dios. Porque si ustedes recuerdan, en el libro de la Reina del Cielo, el cuarto paso es la prueba. O sea, María tuvo una prueba. Y en esa prueba es cuando María, triunfando, diciendo sí, es como se hace poseedora de todos los dones y entre ellos la inmaculadez. Por lo tanto, esto nos da un tip de lo que quiere decir esta realidad, que es la criatura aceptando libremente todo lo que Dios quiere darle para restituirla al punto de origen. ¿Por qué al punto de origen? Bueno, porque todo este relato que ha hecho Jesús empieza con Adán. Si se fijaron, donde dice Adán fue la verdadera y perfecta imagen cuando fue creado, ¿sí?
Entonces, aquí tenemos dos figuras. Adán, que es la perfección, es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Y María, que es la que recupera todos estos dones, diciendo sí. Entonces, la grandeza de María no se basa en creación de Dios, sino se basa en decisión de la criatura. Y luego viene toda la acción divina, donde el fiat divino la dota con todo lo necesario y la hace lo que ahora conocemos como que lo que es ella. Pero estos también son figuras de lo que cada uno de nosotros debería de llegar a ser. O sea, nosotros deberíamos de volver a ser recreados igual que Adán y deberíamos de tomar el modelo de nuestra Madre Santísima para adquirir todos los dones, todas las gracias y toda la vida divina que Dios quiere darnos a través de la divina voluntad. Vamos a seguir, Jesús. Después vino mi misma vida, en la cual venía establecido el reino que debían poseer estos hijos afortunados. ¿Qué quiere decir esto, Jesús? Que traía con él el reino de la divina voluntad, es decir, el que íbamos a ser nosotros los receptores de este conocimiento que los anteriores no lo habían, las anteriores generaciones no lo habían tenido. No lo habían tenido. Y algo que es fundamental, en la misma vida de Jesús. No es algo que nos venga a dar, o sea, algo que Él diga, toma, sino es Él en su misma vida, es en donde está todo esto. Este reino está establecido en la vida de Jesús. Todo aquel que quiera tener el reino debe estar forzosamente incluido en la vida de Jesús, pero no como lo hemos pensado, que somos miembros del cuerpo místico de Él, porque siempre lo hemos tenido en la mente, que somos miembros de su cuerpo. No, no somos miembros de su cuerpo, somos vida de Él. Vida de Él. ¿Sí se entiende? En Él vivimos, nos movemos y existimos. Y si recuerdas una lectura que hicimos ayer, Jesús, en donde Jesús dice palabras más, palabras menos. Ahora vas a mirar con mis ojos, vas a moverte con mis pies, vas a obrar con mis manos, vas a hablar con mi boca. O sea, es una incorporación de la vida de Jesús, pero ahora en la vida de la criatura. Ya no hay distinción. Él y la criatura son un mismo ser. Un mismo ser. Entonces, creo que así sí empezamos a entender un poquito el por qué en aquel tiempo esto no lo hubieran podido aceptar. ¿Sí? Seguimos, Jesús. Sí. Por todo esto, puedes comprender todo lo que Dios hizo desde el principio, desde la creación del mundo, que hace y que hará. Su finalidad principal es de formar el reino de su voluntad en medio de las criaturas. Este es otro punto que es muy discutible en la actualidad, porque se nos ha repetido, se nos ha hecho insistencia en que la finalidad de Jesús es venir a salvarnos.
y toda la finalidad la pone en nosotros. Es tanto el amor de Dios que que se abaja, que toma una humanidad para venir a salvarnos. O sea, y estos son conceptos que en la actualidad, en esta nueva evangelización, tienen que cambiar totalmente. La encarnación del Verbo no es para venir a salvarnos, sino la encarnación del Verbo es la finalidad de la creación, porque es la única figura que puede tener vida divina completa y al mismo tiempo una naturaleza diferente a la divina, y donde Dios puede realizar ese intercambio, esa relación de amor al tú por tú, donde puede dar el amor completo, o sea, se puede dar completamente y puede recibir de aquella criatura un amor exactamente igual que el del amor divino. Darle Dios a Dios. Esa es la finalidad de la encarnación del Verbo. Y luego, esa encarnación, esa nueva naturaleza de Dios, porque es nueva, Dios no es hombre. O sea, simplemente toma una naturaleza humana para poder estar en esa relación de amor con la divinidad. Ahora, esa criatura, ese Jesús que conocemos con ese nombre, está completo en la parte divina. Tiene con quien compartir su amor y a quien compartirle su amor. Pero en la parte humana no tiene a nadie. En la parte humana está solo. Por eso es que le dice a Luisa que antes de crear al hombre, aquellas palabras que le dijo a Adán, que no es bueno que el hombre esté solo, primero las dijo a su amor, o sea, a la divinidad. Y le dijo, no quiero estar solo. Quiero una criatura que me acompañe, que me haga compañía, con la cual pueda desahogar todo lo que yo tengo, todo lo que es mi amor. Y esa es la razón de la existencia de nosotros. Esa razón es el corresponder a Jesús por todo el amor y por todo lo que Él es. O sea que nuestra función siempre será corresponder en amor a Jesús, llevar esa vida íntima, tal y como lo dijo en la última cena. Yo en ellos, tú en mí, refiriéndose al Padre, para que ellos sean uno con nosotros, ¿sí? O sea, iguales, exactamente iguales. Entonces aquí tenemos ya algo que sale de lo que nos han instruido. Lógico, esto no se sabía, no era posible que el hombre llegara a este punto, pero toda la finalidad de la encarnación del Verbo es el reino de Dios en la tierra. Y la finalidad de nosotros es unirnos a ese reino, pero a través de la vida de Jesús, para poder corresponderle al tú por tú. Seguimos, Jesús. Perdón, antes. O sea, entonces, la finalidad de la venida de Jesús no es salvarnos. El salvarnos es lo necesario para llevar a cabo su finalidad. La finalidad es restablecer el reino de Dios en este mundo. ¿Sí? Por eso dice, su finalidad principal es de formar el reino de su voluntad en medio de las criaturas. Entonces, ¿a qué viene Jesús?
a restablecer el reino. ¿Cuál es el reino? Somos nosotros. Entonces, por fuerza necesita salvarnos. Pero Él necesita salvarnos gracias a la finalidad que tiene de restablecer el reino. Ahora sí, Jesús. Pues después de recordarnos el Señor que la finalidad principal es precisamente formar el reino de su voluntad en medio de las criaturas, continúa diciendo: esta es toda nuestra mira. Esta es nuestra voluntad. Y a estos hijos serán dados todos nuestros bienes, nuestras prerrogativas, nuestra semejanza. Y si te llamo a que sigas todos los actos que ha hecho mi voluntad, tanto en la creación del universo como en las generaciones de las criaturas, no excluyendo aquellos que hizo en mi Madre Celestial, ni los que hizo en mi misma vida. Ojo con eso, espérame tantito. Creo que también esto es necesario el puntualizarlo, ¿no? Dice, a estos hijos, o sea, a los que acepten vivir aquí en la divina voluntad, les serán dados todos los bienes, todas las prerrogativas, su semejanza, ¿sí? Y ahora el punto es, llama a las criaturas. Se refiere a Luisa, pero es para todos nosotros los que queramos vivir. Llama a todos, ¿sí? Para seguir todos los actos que se han hecho en la divina voluntad, tanto los de Dios en la creación del universo como en la generación de las criaturas, y no excluyendo los actos que hizo nuestra Madre Santísima. ¿Por qué? Porque todo lo que ella hizo, todo lo que Jesús hizo y todo lo que la divinidad hizo, está formando unidad en la divina voluntad. Si esta divina voluntad pasa a formar parte de mi vida, o más bien es mi vida, todo aquello ahora es pertenencia mía. Ahora yo tengo como propiedad todo lo hecho en la creación. Tengo como propiedad todos los dones, todos los atributos, todo lo que Dios ha manifestado en la creación. Tengo como propiedad todo lo que es Jesús, todo lo que hizo Jesús, todo lo que hizo María, ¿sí? O sea, no queda excluido los actos de la Virgen ni los actos de Jesús. Y todo esto es para concentrar en la criatura todo aquello y que podamos compartir con Dios a la par, porque todo esto es divino, es de Dios. ¿Cómo podemos compartir con Él una relación de amor a la par si no tenemos como propio todo lo que Él hizo? Sí queda claro. Todo es unidad y todos los actos que hicieron, sin exclusión ninguna, son para tomar parte en la criatura, sin exclusión alguna. Así es. Seguimos, sí, Jesús. Sí. Al decir esto, dice el Señor, dice, es para concentrar en ti, le dice a Luisa, todos sus actos, hacerte don de ellos para poder hacer salir de ti todos juntos los bienes que posee una voluntad divina, para poder formar con decoro, honor y gloria el reino del eterno fiat. Por eso se atenta en seguir mi voluntad. Después, pensemos un poquito lo que hubieran pensado los apóstoles si les hubiera dicho esto.
¿Qué hubieran hecho? No entenderían nada. Sí, de ahí se para Pedro otra vez y le dice, ¿sabes qué, Señor? Ahora sí, ya sé que estás loco, ya me voy. O sea, es increíble lo que está diciendo, ¿no? O sea, se dice muy sencillo, muy fácil, pero si lo pensamos, vamos a ver que no entendimos. Es convertir en Dios al hombre. ¿Verdad que se dice fácil? Sí, sí. Se oye bonito, Mm. pero llegamos a entenderlo. Es cuestión de meditarlo un poco, ¿no? Entonces, con todo esto que nos ha dicho, todo ha sido símbolo. Entonces llega Jesús a este mundo y nos deja un grandioso símbolo. Bueno, nos deja varios, pero hay uno así en especial que es el símbolo supremo. ¿Cuál será? Símbolo. ¿Sí? Un símbolo. De la misma manera que nos ha ido hablando de los símbolos del Antiguo Testamento, Ujú, que son símbolos de una realidad futura, ahora ujú, Jesús nos deja dentro de todo lo que Él instituye, nos deja los medios para entrar nuevamente en relación con Él, que son ujú. los sacramentos, o sea, desde el bautismo, el perdón del pecado original, en fin. Bueno, pero hay un símbolo que es fundamental. ¿Cuál será? La Eucaristía. La 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 Eucaristía. Eucaristía. Perfecto. La Eucaristía es símbolo, símbolo. Lógico, esto queda totalmente fuera de discusión en la iglesia. Para la iglesia, la Eucaristía es el punto culminante del amor divino hacia nosotros. Pero ahora que decimos que es símbolo, yo digo, bueno, símbolo la Eucaristía, ¿por qué será un símbolo? Y lo dice el mismo Jesús. O sea, ya no me interesan las hostias muertas. Si la finalidad de haberme quedado en las hostias muertas es llegar a formar las hostias vivas de mi voluntad en cada criatura. ¿Por qué símbolo? ¿Qué quiere decir transubstanciación? Ahí está. La conversión del pan, o sea, la entrada del cuerpo, sangre, la divinidad del Señor en un cuerpo inanimado, que es la hostia. Fíjate La lo que fusión. acabas de decir. ¿Sí? Lo que acabas de decir no es correcto, porque no es la entrada de Jesús. El sacerdote lo dice, coman, porque esto es mi cuerpo. Pero antes de la consagración no estaba. Y no estaba, era pan. Con la consagración lo que pasa, viéndolo a nivel de la divina voluntad, es que la divina voluntad se pone en la hostia y le comunica al pan todos los atributos de la humanidad de Jesús. Y por eso es que el pan se vuelve el cuerpo de Jesús. No es Jesús que entra en la hostia, es la hostia que se convierte en Jesús. Es el cambio de la sustancia. Así es, por eso es transubstanciación. Uh-huh. O sea, a dónde quiero llegar es que si la Eucaristía es símbolo, la realidad es en nosotros. Esta divina voluntad entrando en nosotros
poniendo en cada uno de nosotros los atributos de toda la humanidad de Jesús, en ese momento nos transforma en Jesús. Pero un Jesús que ahora tiene una nueva naturaleza que es la propia de cada persona. Cuando decimos, doctor, que lo que entra en la hostia, antes de ser la Santa Hostia, el cuerpo, sangre, alma y divinidad, es a través entonces de la divinidad que accede todo ello. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Qué hace que la humanidad de Jesús, qué la vuelve divina? Pues la naturaleza divina, la divinidad. La comunicación de todos los atributos de la divinidad a un cuerpo mortal, a un cuerpo, o sea, humano. Jesús es hombre verdadero, no se nos olvide. Es hombre verdadero y ese hombre verdadero lo que tiene, o sea, es la fusión con lo divino. Y lo divino es lo que le transmite todas las cualidades de la divinidad, de la segunda persona, y por eso es que el cuerpo, el hombre, se eleva a la altura de la divinidad. Y eso lo dice el Verbo Eterno en uno de los dictados de Luisa, donde dice, yo no me abajé al tomar una humanidad, sino la elevé a mi altura. O sea, la elevé a mi nivel para que no hubiera diferencia entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Sí? Y eso mismo es lo que quedó simbolizado en la Eucaristía. Entonces, en la Eucaristía no es más que ese símbolo, esa imagen de lo que quiere hacer con nosotros. Pero en nosotros es diferente porque yo y cada uno de nosotros no somos un pedazo de pan muerto que no tiene vida. La hostia tiene todas las prerrogativas de Jesús, sí. Jesús puede hablar, sí, pero la hostia no tiene boca. Puede caminar, pero la hostia no tiene pies. Y así por el estilo. Nosotros sí tenemos boca, sí tenemos ojos, sí tenemos pies, sí tenemos manos. Entonces ahora la divina voluntad comunicándonos todo lo que le comunicó a la hostia, ahora sí podemos desarrollar en nosotros la vida divina de Jesús. Entonces, doctor, cuando se produce el acto de la consagración, la transustanciación, lo que accede a la especie es la divinidad que contiene. Lo que accede al pan es la divina voluntad. Y la divina voluntad que contiene todo el ser divino, ahí se lo comunica a esa forma. Pero no puede desarrollar las acciones. Y esto nos explica perfectamente el por qué aún las pequeñas morusas partículas de la hostia es un Jesús, que es Jesús. Si la hostia se parte, no hay mitad de Jesús derecha y mitad de Jesús izquierda. No es Jesús.
una pequeña brisnita de la hostia es Jesús, porque en la sustancia de la hostia está la sustancia de la divinidad de Jesús. Y bueno, ese símbolo, sí. Ay, no sé si voy a decir una locura, ¿no? No, Pero locuras no, Susi. no, Aquí hay muchos psicólogos si quieres. por eso voy a estar bien sostenida. Eh, previo a la transustanciación en la Eucaristía, es muy loco decir que en esta uniformidad que toma la humanidad de Jesús con la divina voluntad, se provoca la primer transustanciación divina en la naturaleza humana de Jesús. Que es la transmisión que hace el Espíritu Santo, o sea, en aquella humanidad que toma el verbo. Uh-huh. Pero esa transustanciación no sería símbolo, sino sería real. En Jesús es real. En Jesús, claro. En María después es vendría real. La Eucaristía. No, después viene María. Después viene María, claro, sí, que también es real. Y también es real. Y luego nos deja el símbolo para nosotros. El símbolo. Sería el mismo recorrido que con Adán, ¿no? Primero Adán, real, en divina voluntad, con los atributos divinos. Después el símbolo de todo el Antiguo Testamento, de todos los personajes del Antiguo Testamento. Y después la realidad de María y en Jesús y la invitación a nosotros. Bueno, no estoy loca entonces. Gracias. Bueno, no sé, tendríamos que pedir opiniones y mejor no. Al menos esto no es una locura, puedo estar loca igual. Bueno. Gracias, doctor. Entonces, por eso cuando comulgamos en la divina voluntad, cuando Jesús se comulga a sí mismo en nosotros, con nosotros, es precisamente ese el motivo por el que se multiplica esa comunión a todo el orbe, a todas las generaciones pasadas y futuras, ¿no? Se expande de forma instantánea, ¿verdad? ¿Se expande? ¿En qué sentido? Se multiplica. El acto de la comunión, los efectos, más que el acto, los efectos del acto de la comunión. Eso sí, los efectos. O sea, porque el acto de comulgar tiene, vamos a decir, muchas gracias, y esas gracias son las que se expanden por todo el mundo, por todo el tiempo, para hacerle bien a toda la familia humana. Así es. Doctor Salvador, cuando usted dice que Jesús nos comunica a nosotros lo que le comunica la hostia, es decir, sus atributos divinos, para poder desarrollar su vida en nosotros. ¿Así es? Así es. Gracias. Sí, y queda muy fácil entenderlo cuando habla de esas hostias muertas y hostias vivas. O sea, ahora entiendo por qué la hostia es muerta, porque no tiene ninguno de los atributos, vamos a decirlo así, necesarios para desarrollar todo lo que Jesús tiene en sí mismo como atributo. La palabra, pero la hostia no tiene boca, en fin. Y nosotros que sí lo tenemos, somos la especie adecuada para que Él pueda repetir su vida completa en nosotros. ¿Y eso quiere decir transustanciación en nosotros cuando vivimos en la divina voluntad? Es un poquito peligroso hablar de transustanciación en nosotros,
Pero el alma que llega a vivir totalmente en la divina voluntad también es en el cuerpo. Por lo tanto, es una verdadera transustanciación. ¿Sí? Y Entonces, adoración y demás. ¿cómo adoración? Sí, la correcta adorar a Dios, agradecerle a Dios, ya se llega a una perfección, ¿no? Vamos, para que esto quede claro, vamos a unas pequeñas frases, ¿sí? De Jesús, donde le dice que la vida de Jesús también es en el cuerpo, no es nada más en la parte espiritual, que es, por si alguien la quiere leer después, es la 1441. Doctor, tengo una pregunta. O bueno, no, Sí. no pregunta. Haciendo esta lectura, una contraposición a la lectura donde Luisa le pregunta qué parte del cuerpo espiritual serán los hijos de la divina voluntad, y donde Jesús le aclara que que los que sean almas viviendo en divina voluntad serán la piel. Quiere decir que cuando logramos esa completa unión de el alma con Jesús, espiritualmente hablando, nos volvemos piel en el cuerpo místico de Jesús, pero vida en el cuerpo material, porque ayudamos a las otras almas a llegar a su estatura. Y después se trasciende, después del momento de llegar a la respectiva muerte, porque esa labor de piel o esa función de hacer crecer a los hermanos a su debida estatura continúa. Bueno, yo creo que necesitamos como tratar de puntualizar lo que está diciendo. Cuando me dice que que somos la piel, recordemos que somos los que llevan la circulación, son los que llevan el alimento, el oxígeno para vivir. Y quiere decir que las demás personas, los demás bienaventurados o las demás criaturas, no han llegado a desarrollarse en forma total en la santidad. Se han quedado en la santidad humana, ¿de acuerdo? Entonces, si recordamos que cada acto de nosotros se multiplica por tantos actos que ha habido en la humanidad y vuelve divinos los actos de todos, entonces ya puedo entender que esta función de la piel la estoy realizando a través de mis actos. ¿Sí? Recordemos que los santos gozarán infinitamente al ver sus actos repetidos por la criatura que vive en la divina voluntad, dándole a Dios la gloria, el amor divino que ellos no pudieron darles. Pero sin embargo son los actos de ellos. O sea, el alma que vive en la divina voluntad rehace la vida de todos y la pone a nivel divino. Entonces Dios recibe de toda la humanidad el amor y la gloria divina. Y las criaturas gozarán de ver sus actos hechos por otra criatura, pero a final de cuentas sus actos dándole a Dios todo lo divino. Entonces, ¿qué significa ser la piel? Bueno, lo que significa es estar dando los actos de nosotros, multiplicándolos por todos los actos de toda la humanidad. No nos quedemos en que seremos la piel, sino es una forma de dar a entender. Y cantidad de veces le dice que sus actos se van a multiplicar
se van a extender por toda la familia humana y van a divinizar los actos de todos. No sé si se aclara un poco. Sí, por eso había terminado con lo de continuará, porque si yo no le veía fin, dentro del acto único de Dios, no le veo fin a esa labor de piel que usted ya aclaró, que lleva el oxígeno o la comida a los diferentes órganos para que estos lleguen a ser. Para que crezcan. Sí, para que crezcan. Sí. Pero Gracias. es a través de los actos. ¿Sí? Entonces, en esta lectura del 1441, dice Jesús, ¿crees que sea cosa de nada el vivir en mi querer? No hay cosa que lo iguale, ni santidad que lo iguale. Es la vida real, no fantástica como alguno puede imaginar. Y esta mi vida está no solo en el alma, sino también en el cuerpo. No solo en el alma, sino también en el cuerpo. ¿Sí? Ujú. Y luego dice, pero ¿sabes tú cómo es formada esta mi vida? Mi querer eterno es el del alma, y mi latido, latiendo en su corazón, forma mi concepción. Su amor, sus penas y todos sus actos hechos en mi querer forman mi humanidad y me hacen crecer tanto que no puedo mantenerme escondido, ni ella puede hacer menos que sentirme. ¿Sí? Por eso te he dicho que a la santidad del vivir en mi querer no hay nada que la iguale. Todas las otras santidades serán las pequeñas luces y ella será el gran sol transfundido en su creador. Doctor, buenas tardes. Sí, bueno. Una preguntita. ¿Quiere decir entonces que al alcanzar esta fusión a estos grados que nuestro Jesús nos está explicando, es alcanzar ya el cielo de su humanidad aquí en la tierra? Claro. Y no nada más el cielo de su humanidad, sino el cielo completo. Porque donde está Jesús está el Padre. ¿Sí se entiende? O sea, no hay separación. Son unidad. Donde está Jesús está el Padre y está el Espíritu Santo, que es el cielo de la divinidad. No es más que estar en la presencia, no en la presencia, sino estar viviendo al Padre. Okay. Esto es algo que a veces nos resulta un poquito difícil de poderlo conceptuar. Pensamos en el cielo como en un lugar donde vamos a ir a gozar de lo de Dios, a ver a Dios, en fin. No, el cielo no es un lugar. El cielo no es ir a ver o a gozar de algo que es externo. El cielo es vivir a Dios. Muy bien, gracias, doctor. Bueno, con esto, con estas pequeñas lecturitas que hemos hecho ahorita, se puede entender un poco qué es lo que realmente estamos tratando de alcanzar, ¿no? Estamos tratando de alcanzar la vida divina. Eso en puntos ya concretos. Por lo tanto, esta nueva evangelización, lo que nos va a dar o lo que nos tiene que dar son el conocimiento de lo que es la vida divina. Y una vez que tengamos el conocimiento, una vez que nos haya agradado esa parte
y decir, yo quiero esto, que lleguemos a desearlo, que lleguemos a amarlo, en ese momento estará lista la disposición en nosotros para que realmente nos sea infundido. Y ahí es cuando Jesús nos infundirá sus atributos, sus dones y su voluntad. Y una vez teniendo la divina voluntad en nosotros, que nos las va a infundir Él, en ese momento me puedo fundir en su voluntad. A veces resulta como complicado, como tedioso todo este proceso, pero yo pienso que es como necesario entenderlo y sobre todo para no confundirnos con lo anterior. ¿De acuerdo? Porque si lo empezamos a confundir, lo empezamos a entremezclar, nos vamos a salir. No vamos a tener la profundidad de lo que es vivir en la divina voluntad. Y lo acabamos de oír, ¿no? O sea, Jesús lo dice de una manera muy clara. O sea, esta santidad no es como las demás. O sea, no hay santidad que la iguale. Así que bueno. ¿Tenemos tiempo, doctor, para una última pregunta? Sí, claro. Felipe. Hola, doctor. Hola. ¿Cómo sé cuándo yo me puedo fundir con el Señor? ¿Cómo saber cuándo nos podemos fundir? Bueno, la intención debería de ser continua. O sea, el estar fundido siempre en la divina voluntad. Y esa intención nos va a ir dando esa capacidad de poder desear cada vez más el estar ensimismado en la vida divina. Y eso va a poner en nosotros la disposición a renunciar a todo lo que puede ser obstáculo para que la vida divina esté en nosotros. Porque también esa es la parte que no hemos tocado todavía. Hay obstáculos para tener esta vida divina. ¿Cuáles son los obstáculos? Todo lo que consideramos como vida humana. O sea, todos nuestros actos, todos nuestros anhelos, todos nuestros deseos, todos nuestros logros, todo lo que quiero realizar yo con mi vida. Ese es el desapego total de todo, que Jesús nos lo pone como fundamental. No podríamos llegar a vivir en la divina voluntad si dentro de nosotros existen todavía cosas humanas. No sé si esto se entiende, qué es lo que tenemos que renunciar. Sí, al ego, a todo lo material. Exacto. O sea, debemos renunciar al deseo de la materia, de lo material. Llámese dinero, llámese logro, cualquier cosa material. Todo lo moral. O sea, todos los afectos, toda la relación con el prójimo, toda esa relación con el prójimo debería de estar basada en Jesús, no en el prójimo. O sea, una relación, por ejemplo, familiar o una relación, vamos a poner desde el principio, de amistad, me uno a ciertas personas que tienen características iguales a las mías. O sea, ciertos deseos, ciertas actitudes, o sea, todo igual a lo mío. Luego me llego entre comillas, a enamorar de alguien y me enamoro de la persona, me enamoro de la figura, me enamoro de la manera de ser, me enamoro o sea, de cosas totalmente humanas, pero no me enamoro del Jesús que está dentro de esa persona. No veo a Jesús
dentro de esa persona. No la trato o no lo trato como trataría a Jesús. Si yo viera a Jesús en mi novia, jamás le propondría una prueba de amor. Creo que se entiende lo que dije, ¿no? Jamás propondría, jamás me atrevería a violar a una persona. Jamás pasaría por mi mente agredir a alguien, murmurar de alguien. Jamás me atrevería a pisar a alguien. Jamás me atrevería a creerme superior y a tratar a los demás con el pie. O sea, todo esto lo hacemos porque no vemos en la persona, no vemos a la divinidad que tiene dentro. Porque Jesús está en todos, no solo en aquellos que viven en la divina voluntad. Jesús está en todos, que puede ser un Jesús glorioso en los santos, como un Jesús muriendo, un Jesús agonizando en los perversos. Y yo debería de acercarme a todos viendo a Jesús, compadeciendo a Jesús, amando al Jesús que tienen dentro, no a lo que tiene en la parte exterior. Eso sería en la parte moral. En la parte espiritual también. Ahora acercarnos en la parte espiritual a ese Jesús, pero a ese Jesús que ahora me está abriendo totalmente las puertas de la vida divina y en ese momento me quiere participar de todo lo suyo, incluso de su propia vida. Entonces, el día que no tenga ninguna finalidad humana, ese día estoy seguro de que ya no tengo nada que le estorbe a la vida de Jesús. Porque si vamos a formar una sola vida, imaginémonos a Jesús haciendo una sola vida con nosotros y teniendo los mismos gustos, deseos, incluso hasta pasiones o vicios. No puede venir a ser vida en nosotros con eso, porque tendría que participar de lo nuestro. ¿Sí se entiende eso? Salvador, buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola, Mariana. ¿Cómo va, Salvador? Espero que bien y muy claro todo, pero yo tengo una duda de hace tiempo y justo usted dijo anteriormente de no entremezclar. Mi pregunta es concreta, digo, voy tratando de entender cada día más esto de vivir en la divina voluntad, pero ¿qué hacemos con el entremezclar cuando hemos estado en un grupo de intercesión y que, bueno, yo ya no estoy más, pero que los casos o de personas que uno sigue llegando y me dicen, Mariano, oración, porque le han hecho un trabajo espiritual y demás, ¿cómo? Yo por ahí le digo, mira, estoy en este camino, las personas van a las misas de sanación y demás, y liberación. Pero ¿cómo uno, esto, digo, se podrá en divina voluntad poder ayudar a aquellas personas que, no sé, pero acá lo que es Mendoza, Argentina, hay mucho lo que es trabajos espirituales, llámese vudú, umanda, bacumba, trabajos. Entonces digo, en divina voluntad yo oro por todos ellos. En un momento se hacía cortes intergeneracionales y se oraba. ¿Cómo puedo yo no entremezclar, pero ayudar a esta gente que no es por nada, pero cada vez hay más y los invito a que conozcan la divina voluntad, pero bueno, ellos van a las misas de sanación y están los sacerdotes y demás. Es una pregunta que hace tiempo lo venía y justo ahora usted dijo, no entremezclar. Yo no me entremezclo, nunca más volví al grupo, pero bueno, veo una demanda de eso y no sé cómo ayudarlo desde la divina voluntad, Salvador. Pues lo estuvimos hablando mucho tiempo allá con ustedes. El problema es que no lo captaste. O sea, y esto lo estuvimos platicando con relación, ya sabes a qué. ¿Sí?
aquella amistad en Chile. Bueno, entonces, nada más voy a pedir un minuto para poder leer una pequeña parrafito del libro 2, la lectura 57, para que la leas después, Mariana. ¿Sí? Y dice lo siguiente. Bueno. Llega Jesús con Luisa y le dice: hija mía, esta mañana quiero uniformarte toda a mí. Quiero que pienses con mi misma mente, que mires con mis mismos ojos, que escuches con mis mismos oídos, que hables con mi misma lengua, que obres con mis mismas manos, que camines con mis mismos pies y que ames con mi mismo corazón. Después de esto, Jesús unía sus sentidos mencionados arriba con los míos y veía que me daba su misma forma. No solo eso, sino me daba la gracia de usarlos como lo hizo él mismo. ¿Qué dijo en esta última frase? ¿Qué dijo, Mariana? Y unirme a él es confiar en que, bueno, en que esto que le pregunté no va más. Te da la gracia de usar lo suyo de la misma forma que él lo usaba. Okay. Todo eso que dijiste, o sea, de liberación y de todo, bueno, vamos a englobarlo en una sola palabra: exorcismo. Que claro. Habría que hablar mucho de exorcismo, pero no es el momento. No, ¿Qué claro, hacía liberación. Jesús? Bueno, liberación. ¿Qué hacía Jesús? ¿Hacía ritos y toda la serie de cosas que se hacen? No, simplemente usaba su voluntad. Y daba una orden. Fuera. Punto. Bien. Bueno, a eso me refiero con no combinar. Yo no me imagino a Jesús haciendo ritos de liberación. Todo eso que hacen de liberación. Yo no me imagino a Jesús haciendo un exorcismo. Yo me imagino a Jesús dando órdenes. ¿Sí? Esa es la forma en que Jesús actúa. Entonces, bueno, si tú quieres combinar, te sales de la imitación de la vida de Él. Y Él no va a venir a hacer eso. Entonces, debemos estar conscientes de que todo a lo que recurramos, o sea, de lo anterior, definitivamente, no que sea malo, porque luego se entiende que es malo, no. Es lo que el ser humano ha alcanzado a tener, lo que ha comprendido. Pero no es lo que Jesús hace. Y yo no puedo obligar a Jesús a venir a hacer lo que Él no hace. Bien. ¿De acuerdo? Sí. Órale. Gracias. Bien, pues, así que, doctor, son las 2:25 de la tarde para usted. Así ¿Damos es. por concluido? ¿Damos por concluido o damos la última palabra a Susi? Lo que usted me diga. Sí, a ver. Susi. Sí, no, quería hacer una aclaración teológica para que cuando hablamos de la transustanciación y la Eucaristía, que hablamos de un sentido simbólico, me parece que tiene que quedar claro que lo simbólico es la presencia que quiere hacer en nosotros, como que simboliza la presencia real y en nosotros como hostias vivas. En ese sentido simboliza. Pero la transustanciación es presencia real y no simbólica de Jesús en la Eucaristía.
Digo para que nadie lo confunda, creo que para nosotros quedó claro, pero como esto está grabado, para que nadie lo confunda y quede como una herejía, porque una de ellas fue que la presencia de Jesús en la Eucaristía es metafórica o simbólica, y no, es real. Eso solo. Bueno, yo creo que esto se había aclarado. Sí, quedó pero claro. Qué bueno que lo remarcas. O sea, creo para que quede. sí, porque a veces cuando se dicen las cosas, si no se remarcan, pueden prestarse a confusiones. Y me parecía peligroso eso. Así es. Muy bien. Aclarado entonces. Muchas gracias a todos ustedes y hasta pronto, si Dios quiere, que Dios lo bendiga. Adiós. Nos vemos. Hasta luego. Gracias a Hasta luego. todos. Muchas gracias.